Hay libertad, hermanos, aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Donde está el Espíritu Señor, ahí hay libertad. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 22. Amén. Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 22. Amén. La gloria sea para Jesús. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra, Lucas 10, del 21 al 22. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Señor, damos gracias esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, dispón nuestro espíritu, un espíritu apacible, un espíritu, Señor, que podamos entender tu palabra como una guía, una dirección para nuestro diario vivir cristiano aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana hablaremos de una cosa importante, interesante, algo que nunca se debe de despegar de nuestro diario vivir. De hecho, podría yo decir que debe de ser como una vestimenta de nuestra vida diaria. Amén. Es la actitud de un niño. Amén. Y vamos a ver por qué. Dice la Escritura, en aquella misma hora, ¿a cuál hora se refiere? El contexto está en el versículo 17 al 20. ¿Sabe por qué Jesús estaba regocijado? ¿Sabe por qué dice en esa misma hora? Pues se refiere más que todo al versículo 17 al 20, ahí mismo de Lucas 10. Esa es la razón por la cual Jesús estaba regocijado. Y dice el contexto, dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Quiénes son esos 70? Nosotros los vemos ahí en el capítulo 10, versículo 1, donde Jesús asigna a 10, ¿sí? Para que vayan y evangelicen. Amén. No a 10, sino a 70. El versículo 10, capítulo 1 dice, después de aquellas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Con qué propósito? Para que vayan a evangelizar. Así el mismo Señor Jesucristo hoy en día nos asigna a usted y a mí, con el propósito que vayamos, ¿qué? A evangelizar. ¿Qué significa evangelizar? A dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, a dar testimonio de Jesús. Amén. Y dice el 17, volvieron los 70. Ellos fueron, evangelizaron y regresaron con Jesús. Dice, volvieron los 70 con gozo. Note usted la palabra con gozo. Amén. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice, aún los demonios. ¿Sabe cuál era la asignación? De los 70, Jesús los asignó a los 70 para que fueran a evangelizar, establecieran el reino de Dios y sanaran enfermos. Amén. Pero aparte de que los discípulos hacían eso, porque Dios se manifestaba y lo respaldaba, porque era una asignación de Jesús para ellos. Así es que todo aquello que Dios nos asigne a realizar tendrá como garantía la manifestación y el respaldo de Dios para nosotros, porque no somos nosotros los que nos enviamos a sí mismos, sino es el Señor Jesús el que nos asigna. Así es que tenemos la garantía de que Dios respaldará ese llamamiento, esa asignación. Entonces estos 70 llegan con mucho gozo, y cuando uno habla de gozo, habla a la misma vez de regocijo, de contentamiento, andan contentos y alegres. Eso es gozo también. Dice, diciendo, Señor, no solamente sanábamos los enfermos, sino también aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso les decía Jesús.
Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice, y nada os dañará. Pero, dice Jesús, pero no os regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, está diciendo, regocíjense de que ustedes han sido salvos. Amén. Gloria a Dios. Resumiendo estos 3 versículos, 17 al 20, resumiéndoles estos 70, regresan con gozo y alegría. Pero yo quiero decirle una cosa en esto. Hay un gozo humano o un gozo carnal y hay un gozo espiritual. Y ambos son diferentes en sí. Primero dice, volvieron los 70 con gozo. Solamente dice gozo. Y el versículo 21, hablando de Jesús, dice, Jesús se regocijaba en el Espíritu. Son 2 cosas muy diferentes. A lo cual yo saco una definición, no muy completa o general, pero yo hablo del gozo carnal o natural de la carne, pero hay un gozo que es espiritual, que es muy diferente. Dice, el gozo carnal es aquel que habla de sí mismo. Es aquel que se da crédito a sí mismo, el que toma el crédito para él, aquel que se exalta a sí mismo, el que se reconoce a sí mismo. Y él mismo dice, la victoria fue obtenida por mí mismo. Él lo ha realizado y deja fuera del crédito, fuera de la exaltación y del reconocimiento aquel que lo capacitó, que lo instruyó, que lo asignó y lo envió. Amén. Lo deja fuera. Ese es el gozo carnal. En otras palabras, es aquel que hace a un lado a Jesús. Y en el gozo carnal, el único que se pone es el ser humano. Yo hice esto por mí. Esa exaltación se gloría a sí mismo y se exalta a sí mismo. Y deja aparte y deja fuera de los créditos aquel que lo llamó y lo asignó y le ha dado las fuerzas, le ha dado la vida, le ha dado la salud. Lo deja fuera de los créditos. Ese es el gozo carnal. Pero el gozo espiritual es aquel que habla del Padre como la fuente de la fuerza, como la fuente de la victoria, como la fuente de la esperanza, como la fuente de la exaltación. Él dice del Padre. El gozo en el Espíritu habla acerca del Padre. Se deja fuera todo de uno mismo, donde el Padre solamente es glorificado y exaltado. Él es exaltado, es glorificado, a Él se da la alabanza, se le da el reconocimiento por su sabiduría, por su perfección para hacer todo lo que hace y todo está bajo su voluntad y su propósito. Ese es el gozo espiritual. Jesús lo manifestó. Jesús dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Se da usted cuenta? El gozo en el Espíritu primeramente trae una exaltación al Padre eterno, al Padre de toda esperanza. Jesús nos lo enseña. El gozo espiritual se manifiesta de esa manera. Gozo, exaltación al Padre, no a uno mismo. El gozo carnal es así, es natural. Yo me gozo porque pude hacer esto, pude realizar aquello, esto y todo lo otro. Si no fuera por mí, no hubiera acontecido. Y la gente está gozosa. Y está bien, gócese. Pero es un gozo carnal. Pero lo que le gusta al Señor es el gozo espiritual, donde se exalta aquel que nos da la fuerza, la salud, lo da lo necesario para poder seguir subsistiendo en esta vida. Es toda la exaltación, todo el reconocimiento, la alabanza y la oración es a Él. Jesús se lo expresa y dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En otras palabras, en el gozo en el Espíritu, uno declara que, Señor, se ha hecho tu voluntad, se ha hecho tu propósito en nuestras vidas. Las hojas de los árboles, Señor, no se mueven sin que tú lo digas. Y Jesús en el gozo en el Espíritu se regocijó. Yo cuando lo leí me llamó mucho la atención. Dice gozo en el regocijo en el Espíritu. Y ahora entendí. Cuando la pastora en días pasados hablaba que es alabar en el Espíritu. Alabar, ¿usted sabe qué es alabar en el Espíritu? Alabar en el Espíritu es cuando uno exalta al Padre, exalta al Hijo, exalta al Espíritu Santo, le da toda gloria, toda alabanza, toda adoración, todas sus victorias, todos sus éxitos, todos, el crédito se lo da a Él.
Ese es el gozo en el Espíritu. Un gozo en el Espíritu es algo verdadero, algo genuino, algo real, algo verdadero, algo que sale de nuestro corazón de una manera espontánea como un resultado de algo que es en nuestras vidas, algo que se ha enraizado en nuestras vidas. Es una convicción. Y cuando el gozo en el Espíritu sale, lo primero que uno dice es, gracias Señor, porque tú me lo has dado. Gracias, porque si no fuera por ti, yo no lo hubiera logrado. Ese es el gozo en el Espíritu. Lo exaltas, lo adoras, le das toda alabanza, toda oración. ¿Y sabes qué pasa contigo? Te haces a un lado. Amén. Así es que yo llamo esas dos, defino en mis propias palabras, tal vez habrá otras palabras y son bienvenidas, pero yo en mi persona defino el gozo natural, gozo carnal y el gozo en el Espíritu. Amén. Dice, y ese es el contexto. Vuelven los 70, gozosos. Señor, no solamente sanamos a los enfermos como tú nos dices autoridad y poder para poderlo hacer, sino también aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estamos viendo sobre el contexto. Dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Déjeme decir una cosa. Lo que está diciendo Jesús no lo está diciendo por ese momento que está aconteciendo, sino sabemos usted y yo a través de la Escritura que Satanás fue echado, fue expulsado del reino de los cielos hacia abajo. Fue expulsado. ¿Por qué razón? Por su orgullo. Se enorgulleció tanto que fue echado. Quiso tomar el lugar de Dios en el trono celestial. Y eso es algo de arrogancia, de orgullo, y luchó mucho por eso, pero no se les fue permitido. Así es que por esa acción fue echado del cielo a la tierra. Y una vez estando en el cielo, Jesús lo venció. Jesús, la palabra nos enseña que en la cruz, en el sacrificio de Cristo, ahí Jesús venció a Satanás. Así es que Satanás es expulsado de los cielos hacia abajo por su arrogancia, por su orgullo. Amén. Y aquí en la tierra, Jesús lo vence y le pone un destino, el lago de fuego y azufre. Ese va a ser tu destino, Satanás. No solamente te vencí en la cruz, sino también te determiné un destino. Amén. Pero dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto aconteció hace mucho, desde los principios. Amén. No significa que aconteció en este momento en que los discípulos venían con gozo y alegría. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero nos da a entender que Satanás está vencido. Fue expulsado por orgullo y arrogancia. Y aquí en la tierra es vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y dice, he aquí os doy potestad, le dice a los discípulos, he aquí les doy potestad, versículo 19, de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué es esto? Hollar serpientes y escorpiones. No es más que Jesús dándonos la autoridad y el poder contra toda obra maligna de Satanás. Amén. Es como quien dice los escorpiones y las serpientes, ellos se arrastran y caminan en el suelo, pero nosotros los vamos a pisar. Amén. Ese es el poder y la autoridad. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, les doy poder y autoridad a ustedes, mis discípulos, dice, contra toda obra de Satanás, obra maligna, obra de oscuridad. ¿Sí? Dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañar. ¿Sabe qué es toda fuerza del enemigo? Todo aquello, tentación que Satanás quiere movernos para caer en pecado. Nosotros tenemos la autoridad y el poder dada por Jesús para nuestras vidas para poder vencer. Así es que aquel que dice, fui débil, el pecado me ganó, creo que no te has dado cuenta que en ti hay un poder, una autoridad. Jamás lo ejerciste, por eso fuiste presa del pecado. Amén. Fuiste presa de la tentación y caíste en las fuerzas del enemigo. Pero Jesús dice, yo te he dado la fuerza, el poder y la autoridad para poder vencer. Así es que cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para poder vencer toda fuerza del maligno, toda tentación de Satanás que nos quiere hacer caer en pecado y que le demos la espalda a Dios. Nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre toda cosa maligna que Satanás levante contra nosotros. Nosotros tenemos el poder. El que no lo usemos es diferente, pero usted y yo lo tenemos. Si lo usamos, veremos los resultados. Amén.
Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Es Jesús hablando. Amén. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están. Note usted lo que dice, están. Está en tiempo presente. No dice, regocíjense porque sus nombres estuvieron o van a estar. Él habla en tiempo presente y dice, están. Como una garantía y una seguridad de que usted y yo, cuando aceptamos al Señor Jesús, en ese momento, nuestros nombres son escritos en el cielo. Y eso es lo mismo a decir que usted y yo somos salvos. Tenemos la salvación. Así es que Jesús dice aquí, dice, no se gocen ni se alegren porque los espíritus se les sujetan, sino el mayor gozo que debe haber en la vida de cada uno de ustedes como discípulos, como seguidores, como aquellos que han aperturado su vida para que yo reine y gobierne en sus vidas, el mayor gozo que debe haber es el gozo de la salvación. Porque ustedes han entrado a la salvación, han entrado al reino de los cielos. Amén. Su nombre ha sido escrito en los cielos, en el libro de la vida. Acuérdese que hay un libro donde están escritos nuestros nombres. Y ese libro, dice la Escritura, que un día se van a abrir. Y si ahí usted y yo no aparecemos, nuestro destino va a ser el infierno. Pero si ahí aparecemos, nuestro destino va a ser con Jesús. Amén. Así es que esto nos enseña tanto. Dice, el mayor gozo que puede haber en el hombre no es el que se goce en esto, que se goce en otro. Se puede gozar, pero dice, hay un mayor gozo. El que ustedes son salvos. El que su nombre es escrito allí en los... Es el mayor gozo. Así es que este mayor gozo no puede ser puesto bajo un nivel donde mayor sean los gozos de la carne o los gozos o los méritos que tengamos. Hay un mayor gozo. Es el gozo de la salvación que Cristo nos ha dado en su muerte y en su resurrección. Amén. Y ese es el contexto por el cual dice el versículo 21, en aquella misma hora. ¿Cuál hora se refiere? A esa hora. Amén. Dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. La pregunta es, ¿por qué se regocijó Jesús? ¿Por qué Jesús estaba tan regocijado? La respuesta es sencilla. Porque estaba regocijado y él alabó al Padre, lo glorificó, lo exaltó de una manera espiritual en su espíritu. ¿Por qué? Porque les había dado la victoria a los discípulos. Por eso Jesús se regocijó. Señor, es como, Señor, gracias te doy por haberles dado la victoria a los discípulos, los cuales asigné y los envié para que fuesen a discipular, a evangelizar. Satanás no tuvo poder ni autoridad contra ellos. Ellos los pudieron vencer. Por eso, Padre, me regocijo contigo, te alabo, te glorifico, te exalto. Eres el Dios de toda carne, eres el Dios de los cielos, eres el que creaste los cielos arriba y abajo en la tierra. Tú todo lo has creado. Lo exaltó de una manera sobrenatural en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque le dio victoria a los discípulos. Y otra cosa también se regocijó. ¿Por qué? Porque los hizo parte de una salvación. Los hizo parte de una salvación. Los hizo parte de un reino. También se goza el Señor, se regocijó el Señor. ¿Usted ha visto al Señor reír? Amén. La Escritura nos dice que Él se regocijó. Yo pienso que no solamente Él estaba contento y alegre, sino creo que Él se estaba riendo y carcajeando, pero de gozo y alegría, con el Padre Eterno, exaltándolo por las victorias que le daba a los discípulos. Amén. Y por haberlos guardado y protegido de las cosas de Satanás. Amén. Creo que Jesús se regocijó en extremo ahí en el Espíritu. Amén. Y también porque les aperturó la salvación para ellos. Amén. Dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Alguna vez nos hemos gozado usted y yo en el Espíritu de esta manera como Jesús lo hizo? Amén. O simplemente decimos, gracias Señor porque admite la victoria. Creo que el gozo en el Espíritu va más allá que solamente el decir, gracias Padre porque me ayudaste. Creo que va más allá el gozo en el Espíritu. El gozo es algo espontáneo, donde se exalta, se glorifica y hay un gozo tremendo. Un derramamiento del Espíritu. Y todo derramamiento del Espíritu conlleva a una exaltación del Padre Eterno, de Jesús, del Espíritu Santo. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
Aquí hay algo importante que necesitamos hablar aquí. Dice, y también estoy regocijado porque escondiste estas cosas. Uno se pregunta, ¿a cuáles cosas se refiere? ¿Sí? Creo yo que se refiere a las verdades, a la verdad de Dios y a las verdades acerca del reino de los cielos. Dice, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Yo digo que es la verdad de Dios y las verdades acerca del reino. ¿Sabe cuáles son las verdades acerca del reino? Las verdades acerca del reino, para mí en lo personal, es todo lo que hay en el reino. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dice a los discípulos de Juan, vayan, dígale a Juan qué es lo que están viendo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos se levantan, los endemoniados son libertados. Dice, vayan, decirle a Juan lo que ven. ¿Sí? Jesús es el reino de los cielos. Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene, se acerca, viene detrás de mí. ¿A quién se refería? A Jesús. Jesús es el reino de los cielos. Y si Jesús dice, vayan, díganle a Juan lo que están viendo, significa que en el reino de los cielos todo eso se promueve, todo eso se mueve, todo eso se manifiesta. Amén. Pero estas verdades del reino, el Señor las ha ocultado. Las ha ocultado con un propósito. ¿Qué significa ocultar? Ocultar para mí significa no permitir a alguien. No permitirlas ver, no permitirlas escuchar, no permitirles tener participación en ellas. Dice, me gozo, Padre, porque escondiste estas cosas. Ahora, el Señor a lo que nos dice aquí es que con un propósito lo hace. Él es sabio, Él es prudente, Él es estratégico. Y Él dice, Padre, escondiste. Dice, de los sabios y entendidos. ¿Sabes quién es los sabios y entendidos? Los sabios entendidos se refiere a esas personas o a esas gentes que dicen, yo tengo mucho conocimiento, yo tengo muchos estudios, tengo muchos méritos, tengo muchas posesiones materiales y financieras, todo bien preparado. Bueno, a esos son los que el Padre Eterno ocultó el conocimiento de Dios mismo y las verdades del reino. ¿Sabe por qué se las ocultó? Porque aquel que es inteligente, sabio, entendido, pone en primer lugar su sabiduría y su inteligencia personal. Y muchas veces eso le impide a poder percibir las verdades del reino, percibir las verdades de Dios. La verdad del Evangelio, muy difícil entra a su vida. ¿Por qué? Porque él pone en primer lugar su conocimiento, su inteligencia, sus estudios, su sabiduría. Y nadie lo mueve de ahí. Está tan arraigado en eso que se le forma un obstáculo para poder aceptar la verdad del Evangelio. Sí. Dice, las escondiste de los sabios y entendidos. Porque muchas veces los sabios y entendidos toman la palabra de Dios, pero para atacar. Amén. Para atacar. Pero no la utilizan para darla a conocer y glorificar al Padre Eterno. Amén. Los sabios y entendidos muy difícilmente aceptan las verdades del reino. Amén. Ellos son arrogantes. Muchas veces son hasta egoístas. Porque así es, son ellos, porque tienen tanto estudio, tanta sabiduría, tanto conocimiento que dicen, yo lo sé todo. ¿Qué me va a venir a decir? Ponen en primer lugar su intelecto. Pero en el mundo, tal vez alguien con mucho intelecto, con mucho conocimiento y con mucho estudio, el mundo le abre las puertas por lo que conoce, su alto conocimiento, sabiduría. Pero en las cosas de Dios es diferente. Aquellos que son sabios y entendidos, a ellos se les cierra la entrada al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos son arrogantes, se afincan y se afianzan en su propia sabiduría. Ellos dicen, yo no necesito depender de la palabra, yo no necesito depender de Dios. Creo que con mis estudios son suficientes, yo estoy bien preparado. Y a la universidad tengo tantos títulos, tantos medios. Creo que eso me va a abrir las puertas. En el mundo sí te las va a abrir, pero allá en el cielo no te las van a abrir. Amén.
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Las has revelado a los niños. Amén. Déjenme decir una cosa. Cuando habla de niños, no se refiere literalmente a los niños, sino se refiere a la actitud de un niño. Amén. ¿Cómo es un niño? Un niño es sencillo, es humilde, busca siempre la protección o la dependencia de los padres. ¿Sí? Es aquel que tú le dices esto y él lo acepta, dice que sí, no es arrogante, no es altivo, es alguien que si tú le hablas de la palabra, él la recibe, se acerca a ti y dice, dime más. ¿Por qué? Porque es como un niño recién nacido que necesita un alimento para poderse fortalecer. Amén. Si usted balancea esta actitud de un niño con la actitud de un hombre sabio, inteligente, va a contrastar en todos los puntos. Mientras que el inteligente y el sabio es arrogante, es altivo, porque él basa todo en su conocimiento, está cerrado a la palabra, desconfía de la palabra, desconfía de todos. Él dice tener la razón, los demás no la tienen. Para él nadie es confiable más que solamente él. Él dice tener la razón y nadie lo mueve de ahí. Busca siempre independizarse, es decir, ser dependiente él mismo y no depender de Dios, de la palabra. Pero un niño es diferente. Un niño es muy confiado, es humilde, es sencillo. Siempre anda buscando la protección de los padres, como quien dice, alguien que quiere depender de alguien. ¿Me explico? Por eso dice, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? El conocimiento de Dios y el conocimiento del reino de los cielos. Fueron escondidos de los sabios y entendidos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque solamente el conocimiento de Dios y las verdades del reino son recibidas por aquellos que tienen una actitud como de un niño. Humilde, sencillo, que se confía, que acepta, que tiene receptividad para las cosas de Dios. A ellos se les son dados, a ellos se les son mostrados. Ocultar significa no permitirles tener acceso. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque su orgullo, hay vanagloria, hay arrogancia, ponen en primer lugar su conocimiento, su intelecto, antes que las verdades de Dios. Por eso esto está escondido para ellos. Pero para aquellos que tienen una actitud de humildad y sencillez, las cosas del reino están abiertas para él. Están disponibles. Amén. Están disponibles. Entonces aquí cuando habla, dice, y las has revelado a los niños. ¿Qué significa revelar? Es todo lo contrario a ocultar. Ocultar es no dejar, no permitir el acceso. Pero el revelar significa permitirles conocer, permitirles dar a ver, permitirles que oigan, permitirles que vean. Es un permiso. Pero cuando dice ocultar o esconder, es una prohibición. Amén. Y las cosas del reino y el conocimiento de Dios no está restringido a aquellos que tienen o vienen con una actitud humilde y sencilla. No está restringido, pero se le está restringido a aquellos que vienen con una posición de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, que me va a enseñar, si yo tengo varios títulos, varias profesiones, etc. Que para ellos está escondido. Amén. Está prohibido para ellos. Pero si cambian de actitud y ponen todo eso a los pies de Cristo y ellos se humillan delante de Jesús, claro que el acceso, en vez de estar oculto, va a estar revelado para ellos. Amén. Pero aquí dice, porque escondiste esas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Por eso Jesús se gozaba dándole gracias, gloria, exaltación al Padre, porque Él le daba gracias por haberle dado las victorias a sus discípulos, a los 70 que Él envió. Les dio la victoria, por eso Jesús estaba gozoso en el Espíritu. Estaba gozoso por eso, por las victorias que le dio, y aparte estaba gozoso porque les pudo manifestar sanidades que ellos podían hacer, echar fuera demonios. Amén. Esas son cosas del reino. Y esas solamente se le muestran, se le manifiestan y se hacen partícipes a aquellos que están con un corazón contrito y humillado. Es decir, aquellos que son humildes y sencillos. A ellos son los que Dios les muestra. Pero a los arrogantes, los orgullosos, a ellos se les está prohibido.
Amén. Por eso Jesús se gozaba, porque los 70 eran discípulos de Jesús con un corazón contrito y humillado. Ellos decían no saber nada, sino que necesitamos de tu enseñanza, necesitamos de tu instrucción. Ellos son los que eran recibidos, y cuando uno viene con esa actitud, el reino de los cielos se nos abre a nosotros. El conocimiento de Dios se nos abre. Podemos entender la palabra de Dios. Podemos entender revelaciones de la palabra cuando escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque hay humildad y sencillez. Y dice, Señor, mi conocimiento y las verdades del reino están abiertas para aquellos que tienen la actitud de un niño. Amén. Aquí habla de niños, pero no se refiere a niños literalmente, sino se refiere a la actitud de un niño. Amén. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Dice el 22, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Y quién es el Padre, sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar? Así es que usted y yo somos afortunados. Gloria sea el Señor. Amén. Porque a través de nuestra actitud de humildad y de sencillez, cuando venimos a Jesús, lo pudimos recibir. Él pudo entrar a nuestras vidas, aceptarlo y revelarnos las cosas del reino. Hacernos parte del reino. ¿Sí? Hacernos parte de la salvación. Hacernos parte de la vida eterna. Hacernos parte de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Son cosas espirituales. Pero también nos ha hecho parte en bendiciones físicas en nuestra vida. Amén. Ahí está la sanidad. Está la libertad, nos ha hecho libres. Esas son cosas, son cosas físicas, pero también hay cosas espirituales. Y son bendiciones y promesas que Dios establece y habilita para aquellos que tienen la actitud de un niño. Y Jesús utiliza a un niño en varios pasajes para darles ejemplo a los discípulos, cómo deben de ser ellos en su diario vivir. Así es que la actitud es importante. Déjenme decir una cosa. La entrada al reino de los cielos no es por posesiones, no es por posiciones ni por posesiones, ni por méritos propios o triunfos propios. Es por actitudes. Es por actitudes. Por eso usted y yo vemos en los pasajes el joven rico. ¿Se acuerda quién es el joven rico? Era bastante rico. Dice la Escritura que tenía bienes y propiedades. Y sabía todo, era bien inteligente, se sabía la ley. El mismo Jesús le dijo, ¿te sabes los mandamientos? Y dice, Señor, los sé todos, no solamente los sé, sino los cumplo al pie de la letra, del principio hasta el final. Y Jesús le dice, si verdaderamente quieres entrar al reino de los cielos, deshazte de todo lo que posees. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? Humildad. Sencillez de corazón. Dice, deshazte de todo lo que tienes porque tú estás fincado en todo lo que tú posees. Amén. Así es que la entrada al reino de los cielos no se garantiza por posesiones, bienes personales o posesiones, ni por méritos ni títulos personales. La entrada al reino de los cielos está garantizada por la actitud con la cual uno se presenta al Señor. ¿Sí? Salmo 138:6, ¿qué dice? Dice, al humilde, dice, yo lo atiendo, pero al orgulloso, dice, lo miro de lejos. Así es que aquel que es orgulloso y le pide al Señor, el Señor solamente lo escucha, pero jamás le va a responder. Porque pone en primer lugar sus posiciones a todo aquello que lo levanta a un nivel de orgullo o de ser arrogante. Dice, primero deshazte de eso, entonces he escuchado todo lo que requieres y necesitas, pero no puedo participar ni darte solución porque en ti hay una actitud que no me agrada. Deshazte de ella, entonces va a haber participación mía en tu vida. Por eso dice, al orgulloso lo miro de lejos. Lo escucho, pero no lo atiendo. Dice, pero aquel que es humilde, yo lo recibo y lo atiendo. ¿Se da usted cuenta? La importancia de la sencillez y la humildad como un carácter en nuestro diario vivir. Por eso al principio le decía que eso es importante, que nunca se quite de nuestra vida la actitud de un niño. ¿Por qué? Porque esto nos va a habilitar a tener manifestaciones de Dios en nuestra vida, participación de Dios en nuestras vidas. Así es que Jesús le dice a los discípulos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Padre y nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo y manifestando
su divinidad como hijo de Dios, su posición como hijo de Dios. Y no solamente eso, sino está estableciendo que solamente él como hijo, Dios lo ha asignado con el poder y la autoridad para revelar las cosas del reino. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren entrar al reino de los cielos y tener conocimiento de Dios y las cosas del reino con el estudio, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Pero en otras palabras, están haciendo a un lado aquel que es el medio. ¿Quién es el medio? Jesús. Jesús dice la palabra, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre. En otras palabras, está diciendo, nadie viene al conocimiento del Padre. Nadie viene al conocimiento de las verdades del reino, sino solamente a través de mí. Así es que no hay alternativas. Muchos buscan entrar al reino de los cielos y conocer las verdades del reino a través de otro medio, otras alternativas, pero dice el Señor, no es de esa manera. Jamás lo lograrás. No es en tus méritos propios, no es en tus fuerzas propias, sino es con humildad y sencillez, acercándose a Jesús, porque Jesús es el único, dice el Señor, que yo he asignado y he establecido como el único intermediador para poder conocer las verdades mías y las verdades del reino. Así es que si alguien hoy en día anda buscando tener conocimiento de la palabra de Dios o más conocimiento de las verdades del reino, buscándole sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, mucha teología, etcétera, etcétera, déjeme decirle que esa no es la vía. La vía es la humildad y la sencillez. Y es Jesús. Jesús no solamente es el camino. Jesús no solamente es la verdad. No, Jesús no solamente es la vida, sino es lo único. Él es el único camino, Él es la única verdad y es la única vida. Dice, y nadie viene al Padre si no establece por mí. Así es que no hay alternativas. El hombre muchas veces quiere poner alternativas, cómo llegar, pero jamás lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el medio es Jesús. Amén. Dice, y aquel a quien Él quiere, lo revela. Dice, volviéndose a los discípulos, les dijo, 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y dice, y no lo vieron, y oír lo que oís, dice, y no lo oyeron. Así es que, por la actitud de un niño sencillo y humilde, nos acercamos nosotros a Jesús, y Él habilitó las cosas del reino para nosotros. Podemos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas, una participación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque somos privilegiados por nuestra actitud de sencillez y humildad de corazón cuando acercamos al Señor. A ellos son los que se le aperturan las cosas del reino. A ellos son los que se les da a conocer las verdades ocultas del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque son sencillos y humildes. Aquel que es arrogante y altivo, se le están cerrados. Eso dice la palabra. Y lo que dice la palabra yo lo creo. Así es que nos conviene siempre caminar en esta vida con una actitud humilde y sencilla siempre. Con los de adentro y con los de afuera. Porque siendo así, se nos está garantizada la apertura de las verdades del reino en nuestra vida. Y la participación en esas verdades. Amén. Cuando habla de los niños, hay dos pasajes que hablan de niños ahí en Mateo capítulo 18, hablando de los niños. Note usted que se refiere al carácter de un niño, no que seamos. Hay un pasaje que dice, ahorita lo vamos a ver, Mateo 18, 1, en adelante dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, note que Jesús llama a un niño que está ahí cerca, le dice, niño, ven para acá, porque te voy a usar como ejemplo para mis discípulos, para enseñarles quién es el que es mayor en el reino de los cielos. Y Jesús trae a un niño y lo pone presente ahí como un ejemplo para los discípulos. Dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Note usted que aquí es algo semejante como a Nicodemo, que Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puedo entrar ya siendo grande y adulto entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo es eso posible? Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres maestro de la ley y no entiendes?
Y es algo parecido, dice, de cierto digo que si no volvieres y os hacéis como un niño, ¿cómo puedo yo, adulto, volverme a ser niño? Sería la pregunta tal vez de mucho, o de Nicodemo, o de aquellos que tienen un pensamiento como Nicodemo. Pero Jesús dice, no se trata de eso, sino se trata de la actitud de un niño. Amén. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Note usted lo que dice. Nosotros ya somos adultos, es que, Señor, porque soy adulto y soy grande, ¿no voy a entrar al reino de los cielos? Porque no soy niño. No, a eso no se refiere a la actitud de un niño. Amén. Así es que dice que el reino de los cielos está cerrado para aquellos que no tienen o no viven bajo una actitud de un niño, sencillos y humildes. Una manifestación de sencillez en su diario vivir, una manifestación de humildad en su diario vivir, no solo para los de adentro, sino también para los de afuera. Así es que para ellos no se les está cerrado el reino de los cielos. Pero para aquellos que no portan o no manifiestan esas actitudes de un niño, dice, para ellos está cerrado el reino de los cielos. Dice, de cierto digo que si no se vuelven y se hacen como niño, no entrará ese reino en los cielos. Se refiere a la actitud del niño, humildad y sencillez. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, está hablando de humildad. Dice, este es el mayor en el reino de los cielos. Así es que esos discípulos que se peleaban y decían, yo voy a ser mayor arriba, más en el cielo, cuando lleguemos allá más que tú, y así se echaban unos a otros, vino el Señor Jesús y dijeron, ¿saben qué? El asunto no es ese. No se trata de posiciones, no se trata de posesiones, ni de mérito alguno. ¿Sí? Se trata de actitud. El reino de los cielos no da acceso a aquellos porque tienen más, o tienen más títulos, o son más que otros, sino lo que da acceso al reino de los cielos es la actitud de un niño. Amén. Dice, y este es el que va a ser mayor allá. Amén. Dice, y cualquiera que recibe, versículo 5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, como este, a mí me recibe. Dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, o sea, cualquiera que recibe a uno de mis discípulos con esta actitud, a mí me recibe. Lo que Jesús creo yo que nos está dando a entender que nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Él, debemos siempre manifestar humildad y sencillez en todo lo que hablemos, en todo lo que respondamos, en todo lo que hagamos. Debe llevar la identidad, la actitud de un niño, humilde y sencillo. Amén. Dice, estos son mis discípulos. Dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, dice, a mí me recibe. Así es que usted y yo somos responsables de llevar una actitud de un niño con el propósito de que aquellos que usted y yo le testifiquemos puedan recibir a Jesús. Si no vamos con una actitud de un niño a evangelizar, humildes y sencillos, jamás se acercarán a recibir a Jesús. Dice, aquel que recibe a uno de estos niños, dice, a mí me recibe. Amén. Es importante la actitud de un niño, humildad, sencillez, ¿sí? No egoístas, no vanagloriosos, no arrogantes, cuando usted y yo vayamos a compartir. Usted es testimonio de Jesús de una manera sencilla y humilde. Y eso, aquel que usted lo esté dándolo a conocer, va a recibir a Jesús. Porque aquí Jesús dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño, se refiere a sus discípulos con la actitud de un niño. Humildad y sencilla, dice, a mí me recibe. Qué importante es la actitud de un niño en nuestra vida para poder dar testimonio de Jesús. Porque si así es nuestra actitud como un niño, cuando damos testimonio de Jesús a los de afuera, ellos van a recibir a Jesús. De lo contrario, no lo recibirán. Mateo 19, 13 al 14. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre de ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron a los niños. Pero Jesús les dijo, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Dice, de tales son el reino de los cielos. Jesús se está refiriendo a la actitud de un niño. Cuando nosotros venimos a acercarnos a Jesús con una actitud como de un niño, Él nos recibe. Y Él nos hace parte de su reino. Nos revela las cosas ocultas de Dios
y de las verdades del reino. Porque venimos con una actitud de apertura, de conocer, de humildad, de sencillez, con un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto, una actitud de querer aprender, donde mis méritos, mis logros los pongo a un lado y vengo y me presento ante Jesús como alguien que verdaderamente necesita de Él. Yo me hago a un lado y Jesús lo pongo como prioridad. Esos son los que se les apertura el reino de los cielos, las verdades ocultas, dice el Señor. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Así es que aquel que es sabio, tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, muchos méritos que ha logrado en esta vida, muchos triunfos y logros, está bien, pero cuando vengas ante el Señor, deshazte de ellos, porque si no, te van a hacer obstáculo. Por eso el joven rico, dice la Escritura, dice, cuando Jesús le dijo esto, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice que se fue de ahí el joven rico muy triste, porque dice, caray, me voy a deshacer de todas mis riquezas. Amén. En otras palabras, sus posesiones, sus riquezas y tanta sabiduría y conocimiento que tiene en ley, le fueron obstáculo para poder entender las verdades del reino. Y le fueron obstáculo para poder acercarse a Jesús o poder entrar al reino de los cielos, para poder ser salvos. Les fue obstáculo. Así es que Jesús dice, esto solamente se obtiene con la actitud de un niño. Humildad y sencillez, un corazón contrito y humillado, un corazón lleno de fe, lleno de confianza, lleno de seguridad, solamente en Jesús. Amén. Y este es el contexto, ¿sí? Este es el contexto de que nosotros como discípulos de Jesús siempre actuemos con humildad y sencillez en todo lo que hagamos, lo que hablemos, lo que respondamos. Siempre que haya sencillez y humildad, siempre vaya esa imagen de nosotros para los demás. Siendo así, nosotros ganaremos a los demás. Es con la sencillez y la humildad. Amén. Otra cosa que podemos mencionar aquí en este pasaje es que la sencillez y la humildad nunca nos debemos de depender de ella. Si ya la tenemos, gloria sea al Señor, caminemos siempre con ella. Amén. Caminemos siempre con ella. Pero aquel que no la tiene, procure y esfuércese por alcanzar esa actitud de un niño. Amén. Vamos a ver dos pasajes solamente últimos. Vamos a ver Juan 3:35. Juan 3:35. Jesús dice, habíamos dicho ahí en Lucas 11, del 22 en adelante, donde Jesús alaba al Padre en un regocijo y le dice a los discípulos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Sí? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas. Nada se quedó oculto ni reservado para Dios. Dice, todas me las dio a conocer. Amén. Dice Juan capítulo 3, versículo 34 y 35. El 35. Juan 3, 35. Dice, el Padre ama al Hijo. Dice, y todas las cosas las ha entregado en sus manos. ¿Sí? Por eso Jesús le decía, todas las cosas mi Padre me las ha dado a mí. Todas. No quedó nada. Todas me las dio a mí. Y aquí Jesús dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en mí. ¿Sabe por qué se las entregó? Porque lo amó. Lo amó. Dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Dice, así como es el Padre, yo soy. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dice, todas las cosas me las ha entregado a mí. Inclusive el dar autorización para poder manifestar el reino de los cielos y las verdades del reino a las personas. A mí me autorizó. Sí. Por eso decía que hay muchos que buscan entrar al conocimiento de la verdad de Dios y a la verdad del reino con su propio conocimiento, con su propio intelecto. Jamás lo va a lograr. ¿Qué necesita? La autorización. ¿De quién? De Jesús. ¿Cómo logro o cómo adquiero esa autorización de parte del intermediador?
¿Solamente con dinero? ¿Con buenas obras? No, con una actitud de un niño. Preséntate al Señor con esa actitud de un niño y Él te va a autorizar para que se te abran el conocimiento de Dios y las verdades del reino. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Y este pasaje de que el Hijo ama de que el Padre ama al Hijo, me acuerdo del bautismo de Juan. ¿Se acuerda usted? Cuando Jesús viene, es bautizado por Juan el Bautista y se oye una voz del cielo, desciende una paloma del cielo y se posa sobre Jesús. Y luego se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, o sea, al cual yo amo. La pregunta es, ¿por qué razón lo amó? Le voy a decir por qué lo amó. Porque Jesús hacía las cosas para el Padre con humildad y sencillez. Él nunca rechazó la voluntad del Padre sobre su vida. Él sabía el caminar que tenía que hacer en esta tierra, todo bajo una obediencia al Padre. Y el Padre lo sabía, por eso lo amó. Porque se acercó al Padre, como quien dice, con humildad y sencillez. Por eso Dios proclamó de Jesús y dijo de Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Por qué lo amó? Por esa razón. Porque se presenta ante Él sencillo y humilde, necesitado, requiriendo la dependencia de Él, poniéndose sumiso a Él. Por esa razón Dios lo amó. Gloria a Dios. Porque Jesús dijo, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿La justicia de quién? De Dios, del Padre. En otras palabras, todo lo que el Padre me ha dicho que haga, lo tengo que hacer, Juan. No me estorbes, Juan. Bautízame. ¿Entiendes? En otras palabras, si usted y yo tenemos una actitud de un niño y nos ponemos sumisos a la voluntad del Padre y somos obedientes a Él, ¿sabe qué va a acontecer? Todas las cosas nos las va a dar. Porque vendremos a ser sus amados, así como Jesús lo fue. ¿Me entiende? Jesús fue humilde, sencillo, se puso sumiso a la voluntad del Padre, tenía comunión con Él y Dios le dijo, este es mi Hijo amado. Así es que todas las cosas que tengo son de Él. ¿Me entiende? Creo que nos está dando un patrón Jesús y el Padre de la manera de cómo el Padre puede darnos todo lo que posee. Su conocimiento, la sabiduría, las verdades del reino nos las puede dar a conocer a nosotros. Es con una actitud humilde y sencilla, una comunión continua con Él, una sumisión a Él, una obediencia a Él. Si a nosotros hacemos eso, estamos dentro de un patrón como Jesús. Jesús hizo eso. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado y lo amo por eso. Y no solamente lo amo por eso y aparte le voy a dar todo lo que tengo. Es como un niño, ¿se acuerda usted? Un padre que ve un niño y el niño se porta bien. Le hace caso al padre y todo eso. Y el padre, ¿qué le hace? Le da todo lo que tiene. Viene el hijo y le dice, papi, ¿me das esto? Pues claro, adelante. Claro, adelante. ¿Por qué? Porque tienes una actitud de sumisión a mí. Eres obediente a mí. Así es que aquel que es obediente al Padre viene a ser amado por Él y el Padre le abre todo lo que Él posee. Amén. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en mis manos. Vamos a ver otro pasaje y último en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Alguien que está en la pantalla. Juan capítulo 10, 15. Amén. Juan capítulo 10, 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Fíjese usted lo que dice. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús nos está diciendo algo importante. Si usted y yo queremos ser conocidos por el Padre y conocer al Padre, y hablar de conocer al Padre significa conocer quién es Dios, que Él nos revele las verdades del reino, las verdades de su palabra, ¿sí? Y que Él nos conozca a nosotros. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Hacer nuestra vida a un lado y ponernos sumisos a su voluntad. Buscar hacer las cosas del reino y no las cosas del mundo. Jesús dice aquí, dice, así como el Padre me conozco y yo le conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Dice, pongo mi vida. Es decir, mi vida no la tengo tanta en estima. No la tengo tanta en prioridad.
tengo más prioridad y estima en conocer al Padre, en ser obediente al Padre, en caminar bajo la voluntad del Padre y bajo el propósito del Padre. Esa es mi mayor estima y es lo que mayor yo deseo. Así es que mi vida, muchas veces mi vida quiere hacer esto para beneficio personal mío, pero ¿sabes qué? Lo hago a un lado por atender primero las cosas de mi Padre. Y cuando esto lo hacemos en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que viene a acontecer? El Padre nos conoce y nosotros conocemos más el Padre. Entre más busquemos hacer las cosas del reino, más conoceremos de su reino. Y si así lo hacemos, el Señor nos va a aperturar más cosas del reino, más conocimiento, más verdades del reino. El que más desea, más se le demanda. Pero al que más se le demanda, también más se le da. Amén. Así es que esta mañana, la exhortación de la palabra para nosotros como iglesia es que nunca dejemos la actitud de un niño en nuestro diario caminar. Nunca lo dejemos. Porque el día que abandonemos esta actitud y tomemos otra actitud, ¿sí?, las verdades del reino se nos van a cerrar. El acceso a las cosas del reino se nos van a cerrar. Pero estas se nos van a abrir, se nos van a mantener abiertas cuando mantenemos una actitud de humildad y sencillez en nuestro diario caminar. No solamente con los de adentro y con los de afuera, manifestándolo. Manifestando una actitud de humildad en nuestro diario vivir, manifestando una actitud de humildad y de sencillez con los de afuera. No arrogantes ni altivos. Amén. Porque cuando hacemos eso, se nos cierra, nos cerramos oportunidades de bendiciones de Dios para nosotros. Se nos cierran las bendiciones del reino. Pero cuando caminamos con esa actitud de niño, créame, las verdades del reino y las cosas del reino van a estar disponibles para nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, yo solamente digo lo que dice la palabra. Amén. Así es que pongámonos en pie esta mañana. Amén. Y esta es nuestra oración esta mañana. Amén. Señor, damos gracias esta mañana por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Damos gracias, Señor, porque nunca, Señor, se ha cortado tu mano de provisión sobre nuestras vidas. Padre eterno, gracias, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Señor, permítenos que cada día, Señor, podamos menguar, Señor, nosotros, Señor, para que tú crezcas en nuestra vida, Señor. Queremos ser, Señor, designatarios, Señor, de tus bendiciones. Queremos ser, Señor, portadores de tu gloria, Señor. Queremos, Señor, ser, Señor, esos a los cuales, Señor, tú les abres puertas de bendición, Señor. Gracias, Padre, porque esta mañana, Señor, aprendemos, Señor, que la actitud de un niño, Señor, es la que tú demandas, Señor, en la vida de nosotros como hijos tuyos, Padre. Siempre con la actitud humilde y sencilla, Señor. Mostrándola, Señor, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera, Señor. Y haciendo de esa manera, Señor, tú, Señor, nos harás partícipes, Señor, de las cosas del reino, de las verdades del reino, Señor. Traerás a revelación, Señor, sabiduría y conocimiento a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a poder caminar, Señor, siempre portando, Señor, esta vestimenta, Señor, la humildad y la sencillez, Señor, moviéndonos siempre, Señor, con un corazón contrito y humillado y presentándonos delante de ti, Señor, obedeciéndote, Señor, poniéndonos sumisos, Señor, a tu palabra, Señor, poniéndonos sumisos, Señor, al Espíritu Santo, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Tu presencia, Señor, manifestarse en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor, en cualquier otra actividad que tengamos, Señor, tú te puedas manifestar, Señor, en nuestros negocios, Señor, en cualquier otro lugar. Tu presencia, Señor, se manifieste. Tu bondad, tu gracia, Señor, sea revelada, Señor, y manifestada, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, siempre, cada día, a tener la actitud de un niño, Señor, como tú lo has dicho, porque tú dices que estos serán mayores en el reino de los cielos. El reino de los cielos se aperturará para ellos, Señor. Las bendiciones, Señor, y las promesas, Señor, serán disponibles para ellos, solamente y exclusivamente para ellos, Señor. Permítenos, Señor, no movernos, Señor, bajo una actitud de arrogancia, de egoísmo, de orgullo, Señor.
porque esto solamente obstaculiza, Señor, y nos priva, Señor, de tener tu bendición, Señor, y que tus promesas se activen en nuestra vida. Padre, esta mañana yo oro por mis hermanos, Señor, para que esa actitud de un niño aflore, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, y la bendición tuya, Señor, pose sobre sus vidas, Señor, y tu brazo, Señor, de promesas y de bendición nunca se acorte sobre sus vidas, Padre. Señor, que la sencillez, Señor, y la humildad sea, Señor, una identidad, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, siempre a ser portadores, Señor, de esa actitud de un niño, Señor, para poder ver, Señor, gente, Señor, que se acercan y te reciben, Señor, cuando nosotros les predicamos, Señor, y damos testimonio de Jesús, Señor. Ayúdanos cada día en nuestra vida, Padre. Si hay alguna dificultad, Señor, que estemos atravesando, Señor, en tu nombre, Señor, solicitamos pronto auxilio, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos declaramos, Señor, dependientes tuyos, Señor, y no independientes, Padre. Señor, necesitamos de ti en nuestras vidas para poder alcanzar, Señor, los triunfos y los logros, Señor, en esta vida, Padre. Gracias, Jesús. Amén, Señor.